les vengo a contar mi experiencia, ¿no? Como tesista y como doctorando de esta universidad brasilera, y presentarles fundamentalmente algunos métodos y resultados obtenidos a partir de fundamentalmente teledetección. Así que tuve que recortar bastante porque, bueno, tengo media hora nada más, quería dejar tiempo también para intercambios, y así que bueno, avanzamos, les cuento. La Universidad de Espíritu Santo se encuentra en Victoria. Victoria es la capital del estado, de un pequeño estado de Espíritu Santo que está al norte de Río de Janeiro y al sur de Bahía. Es una universidad federal. Fíjense acá a la derecha en la foto aérea se ve el campus, ¿sí? Toda esta parte de acá de la derecha es el campus. Y acá tenemos una vista de la UFES, le decimos la UFES, de la Biblioteca Central. Yo ingresé en el programa en el año 2017 y hacía no mucho más de un año en Espíritu Santo sucedió una catástrofe ambiental muy, muy grande que consistió en la ruptura de una represa de residuos de una mineradora muy grande de Brasil que se llama Vale, particularmente de la empresa San Marcos, que es una minera de hierro ubicada en el estado de Minas Gerais. Esta ruptura de esta represa generó la liberación al ambiente de 34 millones de metros cúbicos. Esto fue el 5 de noviembre de 2015. Fue absolutamente de gran envergadura. De hecho, fue caracterizada como el peor desastre ambiental hasta ese momento, porque después pasó lo de Brumadinho, no sé si lo recuerdan, pero hasta ese momento fue el peor desastre ambiental en la historia de Brasil de la industria minera. La cuestión es que la ruptura de la represa libera todo esto al ecosistema. En realidad son barros, son lodos que bajan por la cuenca hidrográfica desde Minas Gerais, recorren un recorrido de 250 kilómetros aproximadamente hasta llegar a la desembocadura del río 12 en el océano, en el estado de Espíritu Santo. Entonces, un poco esto que había sucedido marca la agenda de las investigaciones que estaba realizando la Universidad de Espíritu Santo, especialmente en el área de limnología y oceanografía, y el proyecto, el diseño de la investigación del doctorado se basa fuertemente en este fenómeno, ¿no? Porque había muchos recursos académicos y de investigación dirigidos a entender un poco qué había pasado en el ecosistema, en la salud de la gente, en el océano, y bueno, tanto desde el punto de vista ecológico, limnológico, en fin, había muchas investigaciones que estaban apuntando a entender este fenómeno. Entonces, el diseño del plan de estudios tuvo que ver con esto, un poco para que entendamos de qué se trata. La cuenca del río 12 es una cuenca bastante grande, son 83.400 kilómetros cuadrados. La cuenca está compuesta por dos estados, ¿no? Está dentro de dos estados de Minas Gerais y de Espíritu Santo, como les comenté. El área de estudio de mi investigación abarca solamente el área de Espíritu Santo, que son 16.400 kilómetros cuadrados de la cuenca y dentro. Es un clima tropical húmedo, hay precipitaciones bastante abundantes. Imagínense que para empezar a entender todo este fenómeno tocó estudiar también un poco distintos factores, distintas cuestiones que tenían que ver con el ambiente de este área, absolutamente desconocido para mí, que no era de ahí, así que bueno, estudiar un poco el clima, las precipitaciones, la geomorfología. En síntesis, había en el área 90 lagos y lagunas que ocupaban un total de 165 kilómetros cuadrados. ¿Por qué estudiar también un poco las lagunas? Porque en realidad lo que uno veía es que cuando el lodo de la minera atraviesa toda este área, ¿no? Por el río, empezamos a encontrar que en realidad el río estaba absolutamente conectado con los ecosistemas circundantes. Entonces, las lagunas, los humedales, las zonas inundables de alrededor del río, especialmente en esta área, en la llanura, en la planicie costera, habían sido muy afectados.
Entonces, para contextualizar el problema, había como también una disociación entre los estudios de la zona, un poco basados, por un lado, en la cuenca hidrográfica y por otro lado, en la zona costera o en el mar. Y lo que nosotros notábamos era que justamente este fenómeno lo que había conseguido era demostrar que no había tal separación, que es un continuo fluvial marino, ¿no? Que hay una interconexión constante entre la zona de las cuencas y la zona costera, tanto por intercambio de materiales, de agua. Entonces, esta hidroconectividad del sistema fluvio marino se veía tanto a nivel longitudinal, lateral, vertical y temporal. También en el estudio del área noté que había una gran fragmentación, discontinuidad, fuertemente asociada a fenómenos antrópicos y que estaba dominada por los pulsos de inundación que venían de la cuenca alta y que terminaba todo esto de alguna forma en la pluma, ¿no?, costera del río. En todo este recorrido aparecían también como elementos fundamentales los humedales y los cuerpos de agua, como les comenté, por la comunicación que tenían con el cuerpo, con el río, ¿no? Y aparece también, para entender un poco cómo esta contaminación afectó el área, el concepto de filtro fluvial, ¿no? Porque los humedales y los cuerpos de agua en realidad funcionaron de alguna forma como filtros de la lama que bajaba, del barro que bajaba, reteniendo y transformando de alguna forma el material transportado, reciclándolo, almacenándolo, removilizándolo o transformándolo en otros compuestos. Cuando se investiga un poco más de qué es lo que sucedía en esta zona, en realidad la ruptura de la represa fue un fenómeno muy importante, pero aparecían otros problemas ambientales, ¿no?, del área, como la deforestación, el represamiento. Fíjense que hay 2 represas hidroeléctricas que también funcionaron como filtros fluviales cuando fue la ruptura, porque claro, el barro llega a las represas y se deposita un tiempo ahí, también se generan distintos fenómenos de lixiviación, de precipitación de los barros y demás, y entonces también condicionaron de alguna forma cómo la contaminación se distribuye por el área de la llanura, ¿no?, que era especialmente en mi área de estudio. También aparecieron los monocultivos, ¿no?, como el monocultivo de café, de algunas especies arbóreas, la minería, como ya les comenté, y además, fíjense que en el valle, ¿no?, o en la zona plana de la desembocadura del río, hubo una obra de ingeniería muy, muy grande hace bastantes años, en la década de los 60, que intentó drenar todos los humedales de este área para convertirlos en suelo agroganadero, ¿no? Y esto también generó bastantes problemas en el ecosistema, como la acidificación de los suelos, porque estos suelos hidromórficos, cuando se exponen con oxígeno, y además por el ingreso del agua de mar, un poco ayudada por estos mismos canales que se hicieron para drenarlos cuando había marea muy alta, generaba el ingreso de compuestos azufrados, y bueno, por distintas reacciones se llegaron a encontrar valores de pH muy, muy bajos. Entonces, como les comentaba, hay un cauce principal, hay lagos internos que están en la parte más bien del oeste de la zona, lagunas externas, menos profundas, hacia la zona costera, una gran conectividad lateral, una fuerte dominancia de los pulsos de inundación y sequía, y una serie de humedales que cumplen, bueno, como todos sabemos, funciones muy importantes en el ecosistema, ¿no? Como, bueno, reguladores del agua, sumideros de carbono, bueno, reducen la contaminación, suministran alimento, se utilizan mucho para la actividad de subsistencia de muchas personas que viven ahí. Y acá viene un poco cómo empezar a utilizar las herramientas de la teledetección, ¿sí?, o datos espaciales para caracterizar, mapear y monitorear un poco la dinámica de estos humedales, para promover a la conservación y a la restauración de los mismos.
Entonces hizo un análisis del comportamiento fluviométrico del río para entender un poco más estas relaciones entre la llanura y el cauce, y bueno, teníamos bastantes datos tanto de caudal como de nivel, y como verán había unos picos muy importantes de inundación, ¿no? En la línea roja horizontal es la cota la cota de desborde del río, y la punteada vertical en el tiempo es la ruptura de la represa. Este comportamiento me guió bastante para poder seleccionar datos y para poder elegir las imágenes asociadas a estos fenómenos. Entonces, también para caracterizar un poco los filtros, después viene el concepto de filtros fluviales, es un desarrollo bastante importante que yo les comenté, que hay elementos del paisaje que cambian, ¿no?, el flujo de materiales. Entonces, para detectar estos filtros fluviales o parte de estos filtros fluviales, se utilizó un modelo digital del terreno con muy buena resolución de 2 metros, se calcularon las pendientes, las direcciones del flujo y las áreas sumidero. Además, para una inundación histórica, se tomó una imagen y se hizo una clasificación para detectar el área inundada, y también se utilizaron otras fuentes de datos, como mapas de cobertura de la tierra y otras fuentes secundarias. En síntesis, un poco para caracterizar este fenómeno histórico de inundación que fue en 2013, se hicieron distintos índices espectrales y se hizo una clasificación no supervisada, y se pudo obtener el área inundada para esa fecha, que fue la fecha con mayor caudal que se tiene registro de la historia del río, ¿no? Así que eso por un lado, ¿no? Esto ayudó un poco a determinar la zona sumidero, la zona inundada para 2013, también los canales de drenaje artificiales, y una serie de datos que dan una idea de la hidrodinámica de esta área. Después, de mapeados los filtros fluviales, también trabajamos en la detección de cuerpos de agua y áreas inundadas a partir del procesamiento de imágenes de radar Sentinel-1. Bueno, les comento rápidamente, algunos ya sabrán, tienen una resolución de 10 metros, trabajan en banda C, son 2 polarizaciones, vertical y horizontal, tienen un ángulo de incidencia más o menos entre los 30 y los 46 grados, y un tiempo de revisita entre ambos de 6 días. También para validar la detección de los cuerpos de agua y áreas inundadas, se utilizaron imágenes Sentinel-2, ¿sí?, que son ópticas. Voy a avanzar un poco más rápido porque siempre teniendo en cuenta el comportamiento del caudal y el nivel de río, se seleccionaron las imágenes de radar para los picos de inundación y para un pico muy, muy grande de sequía. Y algo que me olvidé de comentarles es cuando uno empieza a buscar datos ópticos en zonas tropicales, se encuentra con un problema grave, muy grave, que son las nubes. Realmente esto condicionó mucho el plan de tesis, porque no hay muchos, especialmente cuando hay elevado caudal del río, digamos, esto está asociado generalmente a nubes, ¿no?, a tormentas. Entonces no era muy fácil encontrar imágenes ópticas de ningún sensor. Entonces también este fue el motivo un poco por utilizar imágenes de radar, ¿no?, para poder entender qué pasaba en la superficie cuando estos eventos de elevado caudal sucedían. Bueno, y acá en función del comportamiento del río se seleccionaron las imágenes de radar y se buscaron ópticas para ver si se podía validar. Solamente se encontraron para 2 fechas. Bueno, el preprocesamiento de las imágenes de radar, bueno, fue extraído de la bibliografía. Consiste en procesar los datos para llevarlos a conversión, llegar a valores en decibeles, pero hay que calibrarlos, hay que hacer algunas cosas. Ahí está el diagrama metodológico. Y una vez obtenidos los valores de retrodispersión en decibeles, se extrajeron las texturas de cada una de las bandas,
Se realizó un análisis de componentes principales para reducir un poco el volumen de datos. Después se hizo una clasificación supervisada de máxima probabilidad, y se validaron las clasificaciones a partir de una matriz de confusión, y se realizó un control de cambios de la superficie inundada. Acá les muestro las 4 fechas de las imágenes de radar con una composición RGB, y estos son los resultados de las clasificaciones. La primera imagen de 2015, bueno, es una imagen donde no hubo desborde del río. Para las demás fechas se ve que sí, y se calculó el área inundada y el número de parches asociados a ese área inundada. Acá les muestro, bueno, los principales mecanismos de retrodispersión dominantes, en donde, bueno, generalmente se ve la reflexión especular para el agua libre, el doble rebote para el uso urbano y para algunas zonas inundadas cubiertas por vegetación. Y después se ve una reflexión difusa para algunas zonas de vegetación, y para el bosque una reflexión en volumen. Y las matrices de confusión para las clasificaciones supervisadas, se hicieron varios test, simulaciones, incorporando bandas, tanto bandas de textura como el ángulo de incidencia, y también el primer componente principal de las bandas de textura, y se obtuvo la mejor clasificación utilizando las bandas originales, BB y BH, la primera componente principal y el ángulo de incidencia. Se profundizó también un poco, además de la cobertura inundada expuesta, ¿no?, agua libre, en el análisis multitemporal de los humedales, para lo cual también se utilizaron imágenes Sentinel, pero en este caso se hizo una serie temporal de 2016 a 2019, a partir de, utilizando como herramienta la plataforma Google Engine. Bueno, se hizo un código en donde se calculaba, bueno, se hace todo el preprocesamiento muy parecido a lo que les mostré anteriormente, se obtienen los datos en intensidad, se calcula el promedio mensual para todas las imágenes disponibles, se hace una clasificación multitemporal con K-means, con el método K-means, y hicimos un trabajo de campo en simultáneo, justamente también con un día de la pasada del satélite Sentinel-1, y utilizando también el mapa de cobertura desde la Tierra, se obtuvieron puntos de control y sitios de validación, y se hizo una matriz para evaluar la precisión y la confusión de las clasificaciones. Acá les muestro, bueno, este fue el trabajo de campo en donde se hicieron relevamientos de los diferentes usos y coberturas del suelo. Se detectaron zonas inundadas con vegetación, pastizal, silvicultura y suelo expuesto. Estos datos fueron utilizados para la validación. Acá les muestro algunas fotos de las zonas inundadas con vegetación herbácea. Es un tipo de vegetación muy común, que es la totora o taboa, se llama allá, que hay una capa de agua y esta vegetación emerge. Después, bueno, suelo expuesto y por ahí con arbustos también, ¿no? Cubierto con arbustos las zonas inundadas. Acá les muestro cómo se comportan la retrodispersión, el coeficiente de retrodispersión para los diferentes tipos de cobertura y uso del suelo. Hicimos este análisis, y también en simultáneo con la pasada del sensor, evaluamos el comportamiento, la separabilidad de las clases en campo. Y este es el mapa de humedales que obtuvimos. Se obtuvieron al final unos 4.150 humedales, que corresponden son 262 kilómetros cuadrados, abarcando el 6,7% del área de estudio. Ahora, cuando hicimos la matriz de confusión, obtuvimos un buen resultado global, o relativamente bueno, pero cuando vamos a la clase de humedales, notamos que en realidad la exactitud no era tan alta.
e investigamos un poco por qué podía estar pasando esto, y en realidad notamos que muchos de los humedales cubiertos con vegetación no clasificaban bien. Entonces, esto lo atribuimos a que la penetración de la banda C de la vegetación para llegar a elevar el agua de los humedales no fue suficiente. No penetró la cobertura. Entonces, obtuvimos esta exactitud relativamente baja. Luego, se planteó la posibilidad de trabajar con datos ópticos para evaluar algún parámetro de calidad del agua, ¿no? Ya que los residuos impactaron en este nexo, como les comentaba, entre agua, energía y alimento. Ya estábamos en un momento de impactos agudos, donde había un aumento de turbidez y de sedimentos. Pasando esta fase aguda, la fase de presión mostraba que los sedimentos decrecían, ¿sí? Decrecían, pero que había picos cortos asociados al elevado caudal del río, ¿no? De picos cortos de elevados sedimentos por el fenómeno de la resuspensión. Y se planteó la necesidad de aumentar del monitoreo, ¿no? La importancia de monitorear el área en toda su extensión, especialmente con estos picos cortos de elevado caudal. Y se vio la ventaja de incorporar los datos de sensores remotos a los sistemas tradicionales de muestreo, para los cuales utilizamos datos multiespectrales para modelar la calidad del agua o algún parámetro de la calidad del agua superficial. Son los datos de campo, los puntos, las estaciones de la que obtuvimos datos o de la que medimos datos. Como verán, hay una gran heterogeneidad de cuerpos, cursos, inclusive en la zona costera marítima se obtuvieron datos de calidad del agua y se hizo un análisis, una búsqueda de imágenes satelitales ópticas que sean simultáneas con la toma de muestra en campo. Acá ven los datos del sensor Sentinel-2, se hizo esta búsqueda día por día, viendo a ver si se encontraba, porque había muchas nubes, si se encontraban píxeles que se puedan utilizar para extraer los datos de reflectividad. Entonces, generalmente encontrábamos bastante simultaneidad y en algunas lagunas, digamos, o en algunos lagos, en donde era más estable, nos permitimos tener una diferencia entre la toma de muestra y el dato satelital de 1 o 2 días, en un caso 2 días. Pero en la mayoría de los muestreos no fue el mismo día. Además, se utilizaron datos hidrológicos de un sistema que tienen allá, que se llama HydroWeb, y bueno, y datos del Sentinel-2 MSI. El DEM de geobases que ya les comenté, datos de viento por el tema de la pluma, del río en el mar, y se procesó todo en el software Snap con Sensu-Core para las correcciones atmosféricas. Acá, por ejemplo, les muestro algunos de los puntos de muestreo, justo con una imagen, la primera imagen Sentinel-2 después de la catástrofe, y se extrajeron los valores de reflectancia. Al final se consiguieron 60 match, 60 puntos asociados. Se hizo una ventana de 3x3 y se extrajeron los valores de cada uno de los puntos. Esta información se sometió a una regresión lineal múltiple, utilizando como datos predictores las bandas del Sentinel-2. Se utilizaron un 70% de los datos para el desarrollo del modelo y un 30% restantes para la validación. Acá tenemos la respuesta espectral promedio de cada una de las estaciones que les mostré en el mapa para cada una de las bandas del Sentinel. Como verán, hay mucha heterogeneidad. Esta heterogeneidad se ve desde la respuesta como también en los datos monitoreados de calidad de agua, ¿no? Porque claro, hay datos de lagunas, hay datos del río, hay datos son diferentes tipos de agua. Sin embargo, después de simular varios intentos de regresiones utilizando las diferentes bandas, índices, bueno, varias pruebas, utilizando los datos no solamente de turbidez, sino también de clorofila, ficocianinas y otros datos de materiales suspendidos,
con lo que se logró es tener una buena regresión para la turbidez, ¿sí? Acá les presento la ecuación, utilizando la banda 5 y la banda 8A del Sentinel-2 como predictores. Acá están los R's cuadrados para la calibración y para la validación. Y bueno, y los datos observados versus los datos prehechos por el modelo, ¿sí? Para el conjunto de datos que les comenté, los 60. Este modelo se aplicó en diferentes momentos. Les voy a mostrar, porque no hay mucho tiempo, solamente para la primera imagen disponible después de la catástrofe. Como pueden observar, hay elevados valores de turbidez. Se logró, a partir de este modelo, detectar el ingreso del agua del río con la contaminación de la mineradora en varias lagunas, en la zona costera y también en el valle de inundación. Esto se veía mucho más, por supuesto, en situaciones de elevado caudal. Les muestro una composición RGB, falso color compuesto estándar, y las diferencias en el ingreso del material en una de las lagunas. Después, el análisis con este mismo modelo se aplicó para la pluma del río en diferentes fechas. Se pudo obtener estos mapas de distribución, ¿no? de concentración de la turbidez en diferentes fechas. Fíjense, cuando fue muy cerca de la ruptura de la represa, una gran pluma. Y fíjense para el año 2000, ¿no? Sí, para el año 2000, con un muy elevado caudal, como la pluma también se intensifica. Algunos píxeles que ven ahí en blanco tienen que ver con que había nubes.